que ahora sí está grabando, ahora arrancamos. Bueno, la clase de hoy es la última antes de las consultas del primer parcial y después el primer parcial. Y lo que vamos a terminar de ver hoy es lo de cantidad de movimiento. Más que nada con Cristian ya vieron todo lo que es la base fundamental de cantidad de movimiento, cómo es que se usa. Así que yo más que nada hoy voy a repasar un poco cómo es el tema, voy a contar un poco de choque y voy a hacer tres problemas. Uno es de un parcial viejo y los otros dos son de los ejercicios finales de la guía, que son como los ejercicios más problemáticos que podemos llegar a tener con cantidad de movimiento. Me olvidé avisarles, hay en la página, en el campus, subí un compilado de parciales viejos que tienen la respuesta no desarrollada, pero sí en número para si quieren practicar. Está al final de todo, hay una sección que dice parciales anteriores, ahí la pueden encontrar. Entonces, bien. Lo que habíamos definido la última vez es una cantidad que se llama cantidad de movimiento, que es un vector que lo vamos a identificar con la letra P. Voy a buscar el puntero. ¿Sí? Que se define como la masa multiplicada por la velocidad. Fíjense que esto es vectorial. Esta cantidad P va a tener una coordenada en X, va a tener una coordenada en Y, va a tener una coordenada en Z, que coinciden con la dirección que tenga el vector velocidad. O sea, para donde apunte el vector velocidad, va a apuntar este vector P de cantidad de movimiento. Entonces, es una suerte de velocidad, pero acompañada o pesada por la masa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más masa tenga el cuerpo al cual yo le estoy calculando la cantidad de movimiento, este vector va a ser más grande. ¿Sí? En general, esto lo que representa es la situación de dos cuerpos con la misma velocidad, ¿sí? Van a tener distinta cantidad de movimiento si tienen distinta masa. No es la misma la cantidad de movimiento que tiene un tren que va a 40 km por hora que la que tiene una bicicleta, por ejemplo, que va a la misma velocidad. ¿Sí? Si alguno de estos cuerpos llega a chocar a una persona, bueno, los resultados van a ser muy distintos. Eso es lo que trata de mostrar cantidad de movimiento. Que muchas veces se lo llama con el nombre de ímpetu. Es también la tendencia que tiene un cuerpo a seguir su estado de movimiento. Entonces, tenemos una ecuación de conservación para el vector P que está relacionada con la suma de las fuerzas externas. O sea, las fuerzas externas son las únicas que pueden cambiar la cantidad de movimiento. ¿Sí? Esto está escrito como la derivada de P en función del tiempo. Que si lo piensan un poco, esto que está acá, no es muy distinto que la segunda ley de Newton. ¿Sí? La segunda ley de Newton lo que decía es que las fuerzas se traducían en una aceleración para el cuerpo, ¿sí? Una aceleración es un cambio de velocidad. Acá las fuerzas externas se traducen en un cambio en la cantidad de movimiento, que la cantidad de movimiento, ¿sí? Tiene toda la pinta del vector velocidad. O sea, es el vector velocidad multiplicado por la masa. Entonces, cuando yo aplico una fuerza externa, estoy cambiando la cantidad de movimiento, que por ende lo que estoy haciendo es cambiar la velocidad. Si yo llego a tener que la suma de las fuerzas externas es nula, entonces lo que voy a tener es que este vector P, ¿sí? Este vector de cantidad de movimiento, no va a cambiar a lo largo del tiempo, sino que siempre va a permanecer constante. Y de vuelta vamos a remarcar que esto es una ecuación vectorial. O sea, yo para cada uno de los ejes que tenga, voy a tener una ecuación de conservación o de no conservación. ¿Sí? Si la suma de fuerzas en X me da 0, bueno, yo sé que la cantidad de movimiento en X se me conserva. Lo mismo va a pasar en Y, lo mismo va a pasar en Z. Les puede pasar, de hecho creo que vamos a ver algún ejercicio hoy, donde se conserva en un eje y en otro eje no se conserva. ¿Sí? Entonces, a diferencia de la energía mecánica, que la energía mecánica igual
trabajo las no conservativas era una única ecuación, acá tenemos hasta 3 ecuaciones en una. Bien, si quieren preguntarme algo, pararme, me dicen. Entonces, nosotros vamos a trabajar mucho con lo que se llama sistema de cuerpos, que es trabajar con resolver el problema para un conjunto de cuerpos. ¿Sí? Seba, ¿te puedo preguntar algo? Sí, obvio. Con lo que dijiste recién, nosotros en algún problema por ahí deberíamos ver en qué componente de Claro, P cambia. claro, O sea, claro. determinar que ponerle en X y en Y no cambia, pero en Z sí. Pero en Z sí, sí, por ejemplo, sí. Sí, entonces Ok. vos vas a poder aplicar la conservación de la cantidad de movimiento a los ejes donde sí se te conservan y los ejes que no se te conservan, listo, no, ni te calentás por la cantidad de movimiento. O, perdón, mejor dicho, no le planteás la conservación. Ok. Ahora después, más adelante, vamos a ver un ejercicio de la guía donde pasa que se conserva en X, pero en Y no se conserva. Entonces, cuando uno trabaja con un sistema de cuerpos, lo que uno define es lo que se llama el centro de masa, que es un vector, ¿sí? Es un vector posición que parte del origen y va hasta el punto que llamamos centro de masa, que es una suerte de promedio de todos los vectores posiciones, pero pesados por la masa. Esta es la definición del vector centro de masa. Que si uno lo deriva, lo que obtiene es el vector velocidad del centro de masa, que también es un promedio de los vectores velocidad. Entonces, esto se puede reescribir, si en lugar de sumas, como una cantidad de movimiento total, que va a ser la masa total del sistema, o sea, si yo tengo 5 cuerpos, va a ser la suma de esas 5 masas, por este vector velocidad del centro de masa. ¿Sí? Entonces, yo puedo traducir un problema donde tengo varios cuerpos que se están moviendo en distintas direcciones a un problema de un único punto, que es el centro de masa, que está ubicado en la posición del centro de masa y que tiene la velocidad del centro de masa. ¿Se entiende esto? ¿Puedo dibujar un poco? O sea, piénsenlo así. Si uno tiene un conjunto de, por ejemplo, 4 partículas, ¿sí? El centro de masa estaría ubicado acá, ¿sí? Y supongamos que una se mueve para allá, otra se mueve así para abajo, otra se mueve así, la otra, no sé, se mueve para adelante, ¿sí? Uno lo que podría hacer, en lugar de estudiar la evolución de estas 4 partículas, es estudiar lo que le pasaría al centro de masa, ¿sí? Que, no sé, por ejemplo, se movería para acá, con una velocidad del centro de masa. Vamos a borrar y seguimos. Entonces, una cuestión que va a ser importante es que si, por ejemplo, yo tengo que la suma de fuerzas externas es 0, acá me comí el vector, ese sería el vector 0, vamos a ponérselo, sí, no, este no es, este sería el vector 0, si no, no vale la igualdad. ¿Sí? Si esta derivada vale 0, o sea que las fuerzas externas son nulas, ¿sí? O se anulan entre ellas, entonces el centro de masa lo que hace es un movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Su velocidad del centro de masa no va a cambiar. Y de vuelta, esto es vectorial. Me puede pasar que la velocidad del centro de masa en una componente haga un MRU, ¿sí? Y en la otra componente haga un MRV. Bueno. Después hay un problema que es típico de cantidad de movimiento, que son lo que se llaman choques. Que creo que ya vieron alguno con Cristian la clase pasada. La idea de choque son dos cuerpos que van a su encuentro, chocan y, bueno, salen de alguna forma. En estos problemas, la idea es que la suma de las fuerzas externas es 0. ¿Por qué? Porque cuando chocan,
si mi sistema es el cuerpo 1 más el cuerpo 2, este cuerpo al chocar recibe una fuerza si quieren de interacción, que lo empuja hacia la izquierda. Y este cuerpo al chocar recibe la misma fuerza de interacción, pero para el otro lado, tercera ley de Newton. Estas fuerzas son iguales, pero de sentido contrario. Esas fuerzas terminan siendo internas, ¿sí? Porque aparece tanto su acción como su reacción dentro de mi sistema. Entonces, si yo las sumara, se cancelarían entre ellas. ¿Sí? De vuelta, pues valen lo mismo, pero tienen signo contrario. Ese es el gran truco de cantidad de movimiento, buscar sistemas en los cuales la sumatoria de fuerzas se anule, de manera que yo puedo plantear lo que se llama la conservación de la cantidad de movimiento. ¿Sí? Eso es toda la guía resumida en una oración. Ustedes van a tratar de buscar sistemas, que en general va a ser fácil, va a ser, considero las dos masas como mi sistema, de manera de que todas las fuerzas de interacción son fuerzas internas, ¿sí? Y las fuerzas externas se anulan y yo tengo conservación de la cantidad de movimiento. Profe, Sí. ahí en el momento exacto en el que está dibujado, ¿es después de que chocaron o cuando están por chocar? No, es antes de chocar, perdón. Después cuando chocan serían así, ¿no? Entonces, este sufre la fuerza para allá y este sufre la fuerza para allá. Claro, o sea, las fuerzas que están dibujadas hacia los otros lados serían... Claro, sí, esto, perdón, son las velocidades, sería. Lo que dibujé en naranja son las velocidades. Quedó muy poco claro el dibujo, perdón. Entonces, esto se llama choque, tiene una clasificación. Los choques pueden ser elásticos. En el caso de que un choque sea elástico, se conserva la energía cinética. Y choques inelásticos, que cuando un choque es inelástico, lo que tenemos es que la energía cinética no se conserva y en general se suele perder. ¿Sí? Parte de la energía cinética termina siendo utilizada para producir algún cambio en los cuerpos, por ejemplo, que pueden quedar pegados, que en ese caso se llama choque plástico, cuando después de chocar los cuerpos quedan pegados con la misma velocidad, ¿sí? A eso se lo llama choque plástico o totalmente inelástico. O si piensan en un choque, por ejemplo, entre autos, ¿sí? Una parte de la energía que se pierde, energía cinética, se transformó en energía de formación de, por ejemplo, los frentes de los autos. ¿Sí? Es mucho más complejo, pero para que tengan una idea. O muchas veces se pierde en forma de energía térmica. Entonces, de vuelta, para repasar, los choques pueden ser elásticos, ¿sí? Esto en la guía les va a aparecer choque elástico, variación de energía cinética 0. Choque inelástico, tenemos que la energía cinética no se conserva. Y si llega a ser el choque plástico, ¿sí? Además de no conservarse la energía cinética, los objetos sabemos que quedan pegados después del choque. Profe, ¿Sí? ¿y qué dato nos da que saber que los objetos que chocan quedan pegados? Que sabés que la velocidad final de los dos va a ser la misma. Porque no es lo mismo de que si vos tenés dos cuerpos que van a chocar, ¿sí? De forma inelástica, y uno sale para un lado y otro sale para el otro, ¿sí? Que si vos sabés que los dos cuerpos salen juntos para un solo lado. Vos acá vas a tener una sola incógnita, que es la velocidad. Acá vas a tener dos incógnitas, la velocidad de uno y la velocidad del otro al salir. Y acá hay una única incógnita. ¿Se entiende? Sí, sí. Profe, Sí, es como cuando los dos bloques se mueven juntos y tienen la misma claro, aceleración. claro, van a tener, sí, en este caso, la misma velocidad. Perfecto. Sí, y bueno, la misma aceleración también, pues si no, no se despegarían. Se va. Sí, Ahí el dibujito de arriba, que vos dijiste que las dos tienen la misma fuerza interna cuando chocan. sí, Eso es si tienen la misma velocidad. Bueno, No, no importa, no importa cuál sea la velocidad. Los dos pueden tener distintas velocidades. De hecho, uno puede estar quieto y el otro moviéndose. Las fuerzas internas siempre te van a dar lo mismo, porque son pares de acción y reacción. Ah, ok. ¿Se Perfecto. entiende? Sí, sí, sí.
¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? Esto es todo lo que quería recordarles de la teórica. Entonces, yo para arrancar elegí un problema de un parcial viejo. Esta es la fecha del parcial, si después quieren ir a buscarlo. Que en realidad es como, no es un choque, pero es muy parecido, es una explosión, ¿sí? Pero entra dentro de lo que es el tema choques, que es un cuerpo de masa de 100 gramos que se viene moviendo con una velocidad de 400 metros sobre segundo, ¿sí? En la dirección X. Acá me plantea el sistema de coordenadas para tomar. Entonces, en algún momento ese bloque explota, ¿sí? En dos fragmentos. Uno de los fragmentos es esta M1 que sale volando mentira, acá no hay arriba, pero sí para la dirección Y. Y después una M2 que se va para adelante y en la dirección de menos I. Y me dicen que la velocidad de 1 es de 550 metros sobre segundos. Entonces, lo primero que pide el problema es que diga cuál es la masa de cada fragmento y la velocidad 2. ¿Con qué velocidad sale 2? ¿Se entiende? Sí, profe, te hago una pregunta otra vez con lo del tema de las componentes. Ujú. Por ejemplo, el fragmento de masa 1 tiene velocidad en el eje Y, pero en X y Z no tiene nada. No tiene nada. Ok, Entonces, vos sabés que el P de 1 va a apuntar hacia arriba, va a apuntar en Y. Mientras que el P del cuerpo 2 va a ser una componente en X, una componente en Y. ¿Se entiende? Entonces, todos estos problemas de choques los podemos pensar como problemas de una situación antes y una situación después. Entonces, cuando ustedes planteen estos problemas, piensen cuál es el antes y piensen cuál es el después. En este caso es muy fácil. Tengo dos situaciones. Bueno, una va a ser el antes, el otro va a ser el después. ¿Sí? A veces se complica un poquito más, sobre todo en problemas que tienen varias etapas. De hecho, si después quieren chusmear, yo creo que hice el problema 16 de la guía, que es el del péndulo balístico, que ese, por ejemplo, tiene dos partes. Entonces hay un antes y después hay un antes y después posterior. Si se fijan en la clase del cuatrimestre pasado, lo van a encontrar. Yo en este cuatrimestre lo reemplacé ese problema. ¿y dónde lo encontramos ese problema hoy, En el profe? canal de YouTube, el mío, donde subo todos los videos, Sí, ahí están todos los del cuatrimestre anterior y los del cuatrimestre primer cuatrimestre del año pasado. ok, bárbaro. Entonces, si ahí se pone a chusmear, está todo. Desordenado, pero está todo. Entonces, vamos a tomar como sistema, podemos tomar el cuerpo M, ¿sí? Que sería M1 más M2, ¿sí? Como quieran llamarlo, ¿no? Puede ser o este es mi sistema o estas dos son mis sistemas, es lo mismo. Lo que no voy a hacer es tomar M1 por separado y M2 por separado, porque si no, ahí aparecerían fuerzas externas. La suma de fuerzas externas es 0. Cuando yo tomo este sistema, esta masa M, ¿sí? Que se separa producto de fuerzas internas. O sea, si lo piensan así, y esto es la línea en la cual se fractura, la parte de arriba sufre una fuerza hacia este lado y la otra sufre una fuerza de igual intensidad pero sentido contrario. ¿Sí? La fuerza que hace que esto se separe termina siendo una fuerza interna. Entonces, las fuerzas externas en este caso son 0. ¿Sí? Todas las fuerzas que aparecen en este problema son internas. ¿Eso queda claro? Profe, entonces, si hubiésemos tomado como sistema solo M1, tendríamos la mitad de Claro. ese dibujo con una F, pero nada que lo contrarreste. Claro, exactamente. Perfecto. Si querés esto de forma completa sería F menos F. Y se cancela. ¿Sí? De hecho, también otra forma distinta del problema
sería si cuando esto va a explotar, alguien viene y me lo empuja. ¿Sí? Me da una fuerza extra. Si cuando esto va a explotar, alguien le aplica una fuerza F, bueno, ahí ya no se conservaría la cantidad de movimiento. Porque tengo a alguien desde afuera aplicando una fuerza externa. ¿Está bien? Profe, Sí. pero entonces se separa por fuerzas internas, como dice ahí. ¿Por qué si sucede esto Exactamente. menos F? En el ¿Cómo? ¿Por qué Claro, dijiste F serían las fuerzas internas. O sea, las fuerzas internas que siente uno, ¿sí? Van a aparecer en 2, pero para el otro lado. Ah, como lo igualaste ahí a donde dice fuerzas externas, no entendía. Claro, o sea, esto es. Sí, o sea, si vos las fuerzas externas las llegás a contar, porque te equivocás como fuerzas. Perdón, las fuerzas internas las llegás a contar como fuerzas externas, te quedaría la fuerza interna menos la fuerza interna. Por eso es que uno pone directamente las externas, porque esto se cancela. Claro, está bien, gracias. No. Bueno, entonces, de vuelta, las fuerzas que hacen que esta masa se separe van a ser fuerzas internas, así que no van a contar cuando sume las fuerzas externas. Así que P como vector se va a conservar. Se va a conservar tanto en la dirección X como en la dirección Y, porque no tengo fuerzas externas en ninguna de las dos. Si yo, por ejemplo, tuviese el peso es una fuerza externa, ¿sí? Me hubiese pasado que se me conserva en el eje X, pero en el eje Y no se me conserva P. Entonces yo ahí tendría que haber hecho el problema por separado. Este problema es más sencillo, en X se conserva, en Y se conserva. Entonces lo que tenemos es que la cantidad de movimiento en X inicial es igual a la final, y la cantidad de movimiento en el eje Y inicial es igual a la cantidad de movimiento en el eje Y al final. Esto va a ser mi caballito de batalla para el problema. Yo sé que en X se conserva el P, en Y también se conserva. Entonces, vamos a calcular, vamos a escribir cómo es esa cantidad de movimiento final y esa cantidad de movimiento inicial. Sí. ¿Te puedo hacer una consulta de la Sí, diapositiva? obvio. ¿De No acá? termino de entender, sí, esa. No termino de Sí. entender por qué ahí dice individualmente P no se conserva para M1 o M2, pero sí para su suma. Claro, porque si lo pensás por separado, por ejemplo, este casquito M1 tiene una fuerza interna, ponele, no sé, para allá. En realidad debería ser, le borro. ¿Sí? Cuando se te separa, ¿sí? M1 sufre una fuerza interna, para algún lado, no sé bien para qué lado es. ¿Sí? Lo voy a escribir así chanfleado. ¿Sí? Entonces, si vos solamente considerás esto, ¿sí? Solamente tenés una fuerza interna, no tenés con qué cancelarlo. Entonces, esa fuerza interna es interna del sistema. Es la fuerza que M2 le hace a M1. Para M1 es una fuerza externa. Claro, sí, ahí lo vi. Después, M2 va a sufrir la misma fuerza interna, pero para el otro lado. La estoy dibujando mal, ¿eh? O sea, sería para allá. Entonces, si yo los considero por separados, bueno, la cantidad de movimiento por separado no se conserva. Se conserva para el sistema junto. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, perfecto. Gracias. No, nada. Entonces, vamos a decir que la cantidad de movimiento inicial es igual a la final. En este problema como vector, porque se conservan todas sus componentes. Entonces, la cantidad de movimiento inicial, como teníamos solamente una masa que se mueve en la dirección X, ¿sí? Que se movía así, solamente va a ser lo que vale la masa por la velocidad que tiene. ¿Sí? En Y no tengo nada. Entonces, fíjense que lo voy a escribir con esto de versor, ¿sí? No sé si se acuerdan, pero el X versor es el 1, 0, el Y versor es el 0, 1. O sea, esto sería M por B0, punto y coma, 0 como vector. Y el P final es más complicado, porque yo tengo el del cuerpo 1 que apunta todo en la dirección Y. Va a ser su masa por su velocidad 1 en la dirección Y. Y después tengo el del cuerpo 2, que el del cuerpo 2 voy a tener que descomponerlo en sus componentes, porque tiene una parte en X y tiene una parte en Y.
Para el cuerpo 2, si lo descomponen, ¿sí? Va a ser B2, el módulo, por el coseno de 30 en X. Y en Y, como apunta hacia abajo, va a ser negativo, va a ser el seno de 30 en Y. Vuelvo a una diapositiva anterior, así lo ven bien. ¿Sí? Se ve, esta sería la componente en Y y esta sería la componente en X. Este sería Bx, este sería Bi para el cuerpo 2. Fíjense que en X va con el coseno, ¿sí? Hacia adelante, hacia la derecha, así que es positivo. Y en Y va hacia abajo, así que es negativo, ¿sí? Entonces, a diferencia de, por ejemplo, la energía cinética, acá en cantidad de movimiento importa mucho el signo. Cuando nosotros hacíamos energía cinética, no importa si iba para arriba o para abajo, lo importante era el módulo de la velocidad. Acá el signo resulta importante. No es lo mismo si va para arriba que si va para abajo. Entonces, una vez que descomponemos B2, lo podemos reemplazar. Y acá tenemos la cantidad de movimiento final, ¿sí? Como la suma de la cantidad de movimiento del cuerpo 1, perdón, final, y la del cuerpo 2. Me comí acá el vector. ¿Se entiende? Entonces, siempre que uno tenga una cantidad de movimiento, la puede expresar como la suma de las cantidades de movimiento de cada uno de los cuerpos que conforman el sistema. Y si uno hace eso, puede reescribirlo, ¿sí? Puede sumar lo que tenga X con lo que tenga X, lo que tenga Y con lo que tenga Y, acuérdense que son vectores, y por ejemplo lo puede escribir en sus componentes. La cantidad de movimiento final en sus componentes la puedo escribir así. Esta parte sería, bueno, qué mal que dibujé. Esta parte, la primera parte sería la cantidad de movimiento en X, para el caso final, y esta sería el P final en el eje Y. ¿Me siguieron hasta ahí? Profe, a mí, desde que Sí. diste PO y PF, se me hizo un poco rápido la explicación. Dale, ¿desde dónde? Perdón, no te escuché bien. Desde que dividiste en P origen y P final. Ok. Entonces, el P inicial, ¿sí? Es una partícula para adelante, es M por B, en la dirección X. Eso está bien, ¿no? Eso es la parte sencilla. Después, la P final, ¿sí? Es el P del cuerpo 1 más el P del cuerpo 2. Que el P del cuerpo 1 es fácil, porque está solamente en Y. El P del cuerpo 2, bueno, voy a tener que hacer la descomposición y me queda así. Entonces yo lo que le decía es que esta forma es la forma en la que uno en general calcula los P cuando tiene varios cuerpos. O sea, si yo quiero el P del sistema, va a ser el P del cuerpo 1, más el del cuerpo 2, más el del cuerpo 3 si tengo, más el del 4, el 5, más el de todos los que tenga. ¿Sí? Pero como esos son vectores, yo los puedo sumar, ¿sí? Y obtener cuál es el P final en términos de las componentes de ese P final. Que en este caso sería, por ejemplo, en X solamente tengo un vector que tiene componente, pero en Y tengo dos. Entonces los tendría que sumar. Si yo hago eso, el P final lo puedo escribir como su componente en X y su componente en Y. Que eso lo que va a hacer es que yo pueda igualarlo más fácil al P inicial. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Voy de vuelta? ¿Estamos? ¿Alguien que me diga sí o no? A mí, profe, me quedó una duda o sea, ¿por qué se pone el versor X o el Y? No entendí dónde salió. Ah, fíjate la velocidad para dónde apunta. A ver, voy a parar el dispositivo. Fíjate que la cantidad de movimiento va con la velocidad. Entonces, por ejemplo, el P del cuerpo 1, ¿sí? La velocidad está en el eje Y. Puramente en el eje Y. Entonces vas a tener una cantidad de movimiento solo en el eje Y. Para el cuerpo 2, vos tenés una componente de la velocidad en X y una componente de la velocidad en menos Y. Entonces, tu cantidad de movimiento va a tener una componente en X, una componente en menos Y.
¿Está bien? Si no, voy de vuelta. Sí, eso sí. No, lo que me Está. confunde, creo que es igual un tema mío de No, nuestro está bien. tema versores, el por qué o sea, por ejemplo, por ejemplo, en el P inicial se pone M por B0 por el X versor. Es porque es la fórmula así. Claro, porque vos lo tenés todo en X. Esto es lo mismo, si te confunde los versores, podés trabajar, para que voy a borrar todo, así. Esto es lo mismo que haber escrito así. MB0, punto y coma, 0. Es este vector. Vos acordate que cuando escribís X versor, lo que estás escribiendo es el 1, 0. Y cuando escribís el Y versor, estás escribiendo el 0, 1. Es una forma, es una anotación en realidad. Ah, listo, sí, ahí lo entendí mucho mejor. ¿Está bien? Entonces, bueno, volvemos acá. Acá tenemos escrito el P final en sus componentes. Su componente en X, su componente en Y. Entonces, ahora que lo tengo escrito así, ¿sí? La parte en X, yo sé que tiene que ser igual a la inicial en X, que es este M por velocidad inicial. ¿Sí? ¿Se entiende? La parte en X es igual a la parte en X. Y la parte en Y, que es esta que está acá, tiene que ser igual a la parte en Y del P0. Que acá sería 0, ¿no? Porque no tiene nada en Y. Entonces, este me tiene que dar 0. ¿Se entiende eso? Es lo fundamental de cantidad de movimiento. Sí, ¿lo podés repetir, profe? Dale. Entonces, este es el P final, este es el P inicial. ¿Sí? Yo estoy diciendo que las dos son iguales. Es una ecuación vectorial. Entonces, una ecuación vectorial tiene que ser igual componente a componente. Lo que tiene X de un lado es igual a lo que tiene X del otro. Lo que tiene Y de un lado es igual a lo que tiene Y del otro. Y si hubiese Z, lo mismo. Entonces, M por B0, que está en X, ¿sí? Tiene que ser igual a esto que está en X. Entonces, lo igualo, ¿sí? Y en el eje Y, para el inicial, yo tenía que era 0. Entonces, todo lo que yo obtengo de P final en el eje Y al final, le tiene que dar 0. ¿Sí? Entonces, esto acá me arma un sistema de dos ecuaciones. Que paso que lo tengo acá anotado, ¿sí? Acá quedaría. Esta sería la ecuación para el eje X y esta sería la ecuación para el eje Y. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo queda? De este lado tengo los iniciales, de este lado tengo los finales. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, está un poco bravo este ejercicio. ¿Sí? Ok. Una vez que ustedes le agarren la mano a cantidad de movimiento, todos los ejercicios son muy parecidos. Pero bueno, es el primer tema realmente nuevo de la materia, así que puede que cueste un poco. Entonces, comentario, acá hay tres incógnitas, la velocidad 2 y la masa 1 y la masa 2. Me falta una ecuación. Que esa ecuación es, no se olviden que tenemos conservación de la masa, ¿sí? Entonces, M1 más M2 tiene que ser la masa total, con la que arranca el problema. Entonces, esa sería la tercera ecuación. Ahora yo con estas tres tendría un sistema de ecuaciones de tres incógnitas, tres ecuaciones. ¿Sí? Que lo puedo resolver. Bueno, si uno resuelve ese sistema de ecuaciones, llega a los resultados. No voy a hacer la matemática. Si tienen alguna duda con la cuenta, si quieren avísenme y la hago, no hay drama, pero creo que no hay mucha falta. Y después lo que me pide es que describa la trayectoria del centro de masa del sistema de los dos fragmentos después de la explosión. Y bueno, asuma que sobre el sistema no actúan fuerzas externas, que nada, ya lo vengo asumiendo que arrancó el problema. Eso básicamente es explicarlo con palabras. Lo que sabemos es que la cantidad de movimiento se conserva, la inicial y la final es lo mismo. Entonces la velocidad del centro de masa es constante. Entonces, la forma de escribir esto es que el centro de masa siempre va a estar moviéndose en el eje X
con 400 metros sobre segundo. Y lo que va a pasar con M1 y M2 es que se van a ir alejando paulatinamente del eje X. O sea, voy a dibujar un poco. Esto empieza así, moviéndose hacia la derecha. En esta línea punteada es la línea en la que se va a mover este punto centro de masa con una velocidad del centro de masa hacia la derecha. Y los cuerpos M1 y M2 lo que van a hacer es empezar a alejarse, ¿sí?, de forma coordinada de esta línea, ¿sí?, pero siempre manteniendo al centro de masa en la línea punteada. Se va. Sí, Eso, o sea, que el centro de masa no se mueva a la línea punteada, o sea, del eje X, vendría a significar que la componente ni de la masa 1 menos la componente y de la masa 2 es igual, o sea, da 0. exactamente, exactamente. Si no, se movería un poquito también para abajo. Claro, digamos. si no se O empezaría a para mover arriba. para abajo, ¿sí? O para arriba, si alguna de las dos gana. Ok. Lo que tenés es que en I se cancelan entre ellas y solamente tenés una cantidad de movimiento en X. Ok. ¿Sí? Quizás es un poquito más fácil si lo piensan así. Si lo piensan, por ejemplo, en un cuerpo quieto que se separa en dos, ¿sí? Una parte se va a mover para arriba, la otra parte se va a mover para abajo, pero siempre respetando que el vector centro de masa quede en el medio. ¿Sí? Pero ¿Se entiende? Sí. acá, aunque no se mueva uno para arriba y uno para abajo, igual queda en el eje X. Claro, acá queda moviéndose siempre en eje X. Porque ya tenía un P inicial que se movía en X. Entonces siempre se va a mover en X el centro de masa. Okay. Que de vuelta, el centro de masa puede o no estar en el cuerpo. ¿Sí? En este caso, el centro de masa, cuando ya se separan, es un punto ficticio, no es un objeto con masa propia, es un punto artificial que se está moviendo en la dirección X. Y el chat, ¿está todo bien? Entonces, la última pregunta es, bueno, ¿qué tipo de choque es? Más allá que no es un choque, ¿no? Porque eso es una separación de dos cuerpos. La pregunta va a, ¿qué pasa si calculan ustedes la energía cinética? Lo pueden hacer en sus casas. Van a ver que la energía cinética inicial es menor que la final. ¿Sí? Hay un aumento en la energía cinética del sistema. Ese tipo de entre comillas, choques, se llaman choques explosivos. Son un caso de choque inelástico, que tiene que ver con que la energía cinética, después de la transformación, o en este caso de la separación, es mayor que la inicial. ¿De dónde salió esa energía cinética? Bueno, esa energía que tenía el cuerpo acumulada en, por ejemplo, mantener a los dos pedazos M1 y M2 juntos. Cuando esos pedazos M1 y M2 se separan, esa energía que los mantenía unidos ya no va a estar, sino que se transforma en velocidad. Bueno. Comentario Sí, porque después lo pienso. Ahí en el chat dicen que no terminan de entender el tema B. Dale. Voy a borrar si tengo espacio para dibujar. Entonces, la idea es que vos tenés que tu cantidad de movimiento se te conserva. Lo que tenés al final de cantidad de movimiento es lo mismo que tenés al principio. Esto se puede pensar como que hay un punto, que es el centro de masa, que siempre tiene la misma velocidad, que es esa velocidad del centro de masa. Entonces, cuando vos arrancás con el cuerpo solo, ¿sí?, unido, esto se mueve con una velocidad, ¿sí?, que como es un único cuerpo, tiene una única velocidad, ¿sí?, el centro de masa estaría acá. Y tiene la velocidad del centro de masa. Entonces, si no le pasara nada a este cuerpo, la trayectoria que seguiría es esta, es una línea horizontal en X, ¿sí? Ahora, en algún momento esto se separa en dos. Uno que se va así para arriba
y el otro que se va así para el costado. ¿Sí? Entonces, la forma en que estos dos cuerpos se van a empezar a separar del eje X, ¿sí? Va a ser siempre manteniendo que el centro de masa, ¿sí? Que sería las cruces, siempre se quede en el eje X. ¿Sí? Y esto no es un dato como poco, porque si yo conozco dónde está este, voy a saber dónde está el otro. ¿Sí? Esto justamente porque no aparecen fuerzas externas. Siempre el centro de masa me va a estar haciendo un MRU siempre en dirección X en este problema. ¿Se entiende un poco mejor, Nadia? ¿Está bien? Joya. Se va. Sí, Yo te quería preguntar, ahí entonces si el cuerpo, la masa 2, digamos, la componente en I sería igual que la de arriba, claro. pero negativa, significa que en realidad, o sea, la velocidad, el vector velocidad que está así en diagonal, en realidad es un poco más grande y entonces la masa es más chica que la de arriba. Claro. Claro, por ejemplo, No sé si la entiendes. masa 2 es más grande es un poquito más grande que la masa 1. Entonces, la velocidad en I de este cuerpo probablemente va a ser un poquito más chica que la velocidad en I que tenga el cuerpo de arriba. De manera que Ok. cuando yo sume los dos P en I, se me cancelen. Ok. ¿Sí? Perfecto. Sí, gracias. Joya. Y después la parte en X, todo el P en X, fíjense que se lo llevó M2. M1 no se llevó nada en X. Bueno, entonces hasta acá estamos bien. No, perdón, ¿podés Sí. volver a explicar la parte de qué tipo de choque es? Sí. En realidad, primero no es un choque porque no está chocando nada, sino que se está separando, pero se lo puede pensar dentro de la clasificación de choques. Más que nada dentro de el conjunto de problemas que llamamos choque. Voy a volver un poco para atrás y lo voy a agregar a la lista. Hay un choque que es como el menos común dentro de los choques inelásticos, ¿sí? Que se llama el choque explosivo. ¿Qué es lo que pasa en el choque explosivo? Lo que tenés es que la variación de energía cinética aumenta, es positiva. O sea, los cuerpos salen con más energía cinética de la que tenían. En general, cuando vos chocas dos cosas, si es un choque inelástico, la energía cinética se transforma en algo. Se transforma en energía térmica, se transforma en energía de deformación para deformar los objetos que chocan si se pueden deformar. Se puede utilizar para que queden pegados, como por ejemplo para el choque plástico, ¿sí? Pero en general la energía cinética baja en la mayoría de los choques inelásticos, pues se usa en otra cosa. Hay choques que se llaman explosivos, ¿sí? Porque parte de la energía cinética, ¿sí? Perdón, porque cuando después de chocar, ¿sí? Hay más energía cinética que la que tenía al principio. En el caso del problema que estábamos viendo antes, había energía que trataba de que este bloque, esta masa, permanezca unida. Cuando se separa, esa energía de unión, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, algún enlace químico, alguno de ese tipo de esas cosas, ¿sí? Esa energía ya no está más, ya no la necesita para unir a los dos bloques, pues se separó. Entonces, esa energía termina yendo a velocidad, termina yendo a energía cinética. Tenés una transformación de una energía que era de unión a una energía cinética. Solamente para conceptual, ¿eh? No quiero que calculen cuánto es esa energía. Perfecto, Seba, ahí se entendió, gracias. ¿Se entiende? Sí. Pero bueno, sepan que estas cosas pasan. De hecho, hay un problema en la guía que les dicen cuál es la energía extra que se agrega después de la separación. Entonces, ahora volvemos a la guía. Vamos a hacer el ejercicio 16. En este ejercicio, alguien tira un paquete
sobre, bueno, desde una rampa, sobre un carrito, ¿sí? Entonces, el carrito originalmente está en reposo, se le tira un paquete y tenemos que calcular cuál es la velocidad final del carrito. Entonces, fíjense qué es lo que va a pasar en el problema. Yo tengo un paquete que llega al carrito que está quieto. Cuando ese paquete choque con el carrito, lo que va a hacer es moverlo hacia adelante, ¿sí? Y después de que choca, el paquete se va a acomodar en una posición horizontal de manera que el carrito lo pueda ir llevando. ¿Se entiende la situación? O sea, es un carrito que choca y se acomoda para darle para adelante con el carrito. O sea, después del choque, el paquete y el carro van a tener la misma velocidad. Entonces, esto, por ejemplo, es una suerte de choque plástico. Después del choque, los dos van a ir con la misma velocidad, van a ir unidos. ¿Ok? Entonces, de vuelta, vamos a plantear un sistema que sea carrito más paquete. ¿Por qué? Porque todo lo que pase entre el carro y el paquete, ¿sí? Al ser fuerzas internas, no me van a modificar la cantidad de movimiento. ¿Sí? Entonces, yo diría que la suma de fuerzas externas es 0. Ahora, ¿es realmente 0? No. Hay que tener mucho cuidado en este problema. ¿Sí? Yo fuerzas en X, ¿sí? Externas no tengo, pero sí tengo fuerzas externas en el eje Y. ¿Sí? En X voy a tener una cantidad de movimiento constante, pero en Y no. O sea, tengo conservación en X, no tengo conservación en Y. Piensen por qué no tengo conservación en Y. Piensen en las fuerzas externas. Se los dejo pensar un rato. ¿Peso? Peso es una, sí, está bien. Pero igual, Al si lo principio. podés explicar, porque yo dije peso, pero es algo Sí, que la verdad todavía no termino de entender por qué. O sea, a veces lo fíjense que, encontramos por o no. ejemplo, al principio yo tengo el peso de este bloque cayendo. Este peso no está compensado. ¿Sí? Después tengo el peso del carrito y tengo la normal, que la dibujé, perdón, es vertical, la dibujé muy mal, pero esta es la normal del carrito, la normal con el piso. ¿Sí? Después, ¿sí? Al principio, esta normal y esta normal son iguales, se cancelan. Pero ya tengo esta P que no se cancela con nada. Esta P está actuando. Después del choque, ¿sí? Yo tengo la normal del carrito, ¿sí? Tengo los dos pesos, el peso del bloque, y tengo el peso del carro, ¿sí? Entonces la normal va a tener que ahí sí cancelar a estas dos. ¿Está bien? Pero fíjense que acá hay una que ya no se cancela. Profe, una pregunta. ¿Y en X no habría también una fuerza peso? ¿Sería la componente X de la fuerza peso esa? No. Siempre pensalo en este sistema, X, Y. Ah, ok. O sea, todos tus pesos caen en el eje Y. En X vas a tener una fuerza cuando choque que te va a empujar al carrito para adelante. Para que voy a... Yo te iba a preguntar, o sea, si ahí tenías una fuerza de contacto, o sea, lo que ejerce el Claro. carrito sobre el paquete. Claro que esa sería una fuerza complicada, pero no te preocupes porque esa fuerza de contacto va a ser interna. ¿Sí? Lo que el carrito, perdón, lo que el paquete le hace al carrito, el carrito se lo devuelve. ¿Está bien? Entonces, cuando el paquete golpea el carrito, le va a dar una fuerza en X, ¿sí? Y el carrito se la va a devolver para el otro lado. Entonces, ya acá hice un quilombo de fuerzas, déjenme borrar, porque quiero que lo piensen de otra forma. Fíjense que el carrito no tiene cantidad de movimiento al principio. El carrito acá está quieto. Toda la cantidad de movimiento viene del paquete, que tiene una componente en X y tiene una componente en Y negativa. ¿Me siguen?
Fíjense qué pasa después. Cuando el carrito y el paquete están juntos, ¿sí? ¿Para dónde apunta la cantidad de movimiento del sistema? Estamos de acuerdo que el P apunta totalmente hacia la derecha, ¿sí? En I no tengo P. En I no tengo ninguna velocidad. Entonces, fíjense que lo que tenía en X sigue apareciendo en X, porque no tengo fuerzas externas en X. Pero lo que tenía en Y, ¿sí? Me desapareció. Y para que me desaparezca, alguien tuvo que hacer algún P hacia arriba. Un P externo. O mejor dicho, una fuerza externa hacia arriba para compensar el P con el que venía el carrito. Entonces, en X, el P es constante, pero en Y no fue constante porque hubo fuerzas externas. ¿Voy de vuelta? Sí, por favor, profe. Dale. Entonces, fíjense cuál es. Estamos pensando el sistema carrito más paquete. Al principio el carrito no tiene cantidad de movimiento, pues está quieto. Toda la cantidad de movimiento es por culpa del paquete que está cayendo. Ese paquete tiene una componente en X, un P en X, porque tiene velocidad en X, y una componente en Y. ¿Sí? Esa es en la situación antes. En la situación después, ¿sí? La cantidad de movimiento P solamente aparece en el eje X. Fíjense que en Y no tengo ninguna velocidad. El carrito y el paquete no se mueven en Y, no tienen velocidad, solamente tienen en X. Entonces, yo antes tenía P en X, tenía una velocidad de uno de los elementos en X, en Y, perdón. ¿Sí? Tenía algo en Y. Después del choque, no tengo nada en Y, me desapareció. Entonces, como la forma en la que cambie P es por las fuerzas externas, tuvo que haber una fuerza externa hacia arriba para compensar este PI. ¿Se entiende? No me voy a calentar en calcular esa fuerza externa porque va a ser muy difícil. Lo único que quiero que vean es que esa fuerza externa existió, ¿sí? Y se encargó de compensarme la cantidad de movimiento en Y. Para que la caja quede quieta sobre el carrito. Profe, Sí. esa fuerza externa es por la caída del paquete, ¿no? Claro, cuando el paquete golpee al carrito, lo que va a pasar es que la normal con el piso se va a encargar de amortiguar de que el carrito con el paquete no se hunda. ¿Sí? Lo que va a pasar es que por un instante muy corto de tiempo, la normal con el piso se va a hacer más grande que la suma de los pesos y va a compensar la cantidad de movimiento. ¿Los maté? No, pero Seba, con lo que acabas de decir, supongamos, no medio extremo lo que te digo, pero si el paquete tuviera un peso enorme, cayera buenísimo. y rompiera con la normal del carrito, entonces el carrito... Vas a hacer mierda del carrito, vas a hacer mierda, perdón por la palabra, pero vas a romper el piso, ¿sí? Y ahí sí, ahí se te conservaría la cantidad de movimiento en Y. Porque vos fuiste con el P hacia el P te siguió hacia abajo. ¿Y sería un choque plástico ya que el paquete medio que se funde con el carrito o no? Sí, sería mucho más complicado el problema, pero sí. Claro. Sí, inelástico seguro. Depende, si rompes, por ejemplo, el carrito, vos para romper una cosa necesitas darle energía. Entonces ahí, bueno, sí, puede ser un choque plástico. Parte de tu energía cinética fue a deformar el carrito. O sea que se rompería el piso, digamos, el carrito, si no estaría la fuerza externa esta, ¿no? Claro, si la normal no se la banca, sí. Pero acá el hecho es que en este problema sí tenés una normal. Sí, este problema es más aburrido que romper un carrito. Sí tenés una normal y esa normal no la pudiste vencer. De hecho, esa normal lo que hace es amortiguarte toda la cantidad de movimiento que tenés en el eje Y. Vos venías con un cierto PI, ¿sí? Y la normal se encarga de
de reducirlo a 0. O sea, podemos decir que la fuerza externa vendría a ser igual que la normal que se le hace al paquete cuando apoya con el carrito. Claro, sí, sí. Ok, Sí, en realidad es una composición entre la normal con el piso, el peso del paquete y en menor medida también el peso del carrito. perfecto. Gracias. ¿Sí? ¿Se entiende entonces? Entonces, la forma más fácil de ver esto es que yo tengo una cantidad de movimiento en X que la tengo al principio y al final, y tengo una cantidad de movimiento en Y que me desaparece. Eso porque hubo una fuerza externa. Entonces, ya al saber que el peso en Y, la cantidad de movimiento en Y, acá es 0, ¿sí? Y antes no era 0, yo ya sé que no se me conservó. Entonces, no voy a plantear la conservación de la cantidad de movimiento en Y porque estoy muerto, porque yo ya sé que no se conserva. ¿Sí? ¿Quieren preguntar algo más? ¿Se entiende? ¿Quieren que repita algo? ¿Estamos? Entonces, si más o menos entendemos el problema, podemos pasar a los números. Entonces, la cantidad de movimiento va a ser la cantidad de movimiento que tenga el paquete más la cantidad de movimiento que tenga el carrito. ¿Sí? Como está en reposo, el carrito no va a tener cantidad de movimiento al principio. Entonces, el paquete va a tener una cantidad de movimiento en X, tiene velocidad en X, ¿sí? Fíjense que las descompuse, en X es positiva y en Y es negativa. Entonces va a tener un signo menos. Entonces, esa es una cuenta que se puede hacer y la cantidad de movimiento me da esto que está acá. La unidad de cantidad de movimiento no la vamos a usar mucho, pero sería Newton por segundo. Entonces, fíjense que lo que yo tengo es una componente de cantidad de movimiento en X, una cantidad de componente en Y. Si los confunde, que alguien me había dicho, pero esto lo pueden pensar con el vector 26 menos 15. ¿Sí? Sí, yo justo creo que te había preguntado y te iba a preguntar de vuelta. O sea, cuando vos describís una cuestión de notación, ¿no? El X y el Sí. Y va como acompañando, o sea, no está Claro, multiplicando claro. nada. Es como escribir más largo el vector. Es como escribir 26 por el 1, 0. No sé si se acuerdan combinación lineal en álgebra. Menos 15 por el 0, 1. Yo lo que estoy escribiendo así es la combinación lineal de el versor 1, 0 y el versor 0, 1. ¿Sí? Con los coeficientes 26 y menos 15. Ah, entonces sí está multiplicando. Claro. Ah, Pero fíjate que el 26 solo multiplica el 1, 0 y el menos 15 multiplica el 0, 1. está buenísimo. ¿Está bien? Nada, ¿por qué molesto con estos versores? Porque después del primer parcial, cuando veamos momento angular y cuerpo rígido, van a empezar a aparecer productos vectoriales. Y la forma más sencilla de hacer los productos vectoriales, que no sé si se acuerdan, producto vectorial, producto externo de álgebra, que uno tachaba una columna, hacía uno por el otro, menos este por el otro, bueno, qué sé yo. Con versores se hace mucho más fácil. De hecho, vamos a tener ahí la regla de la mano derecha, pero bueno, después del parcial lo charlamos. Créanme que es más fácil. Entonces, bien, esta es la cantidad de movimiento inicial, la tenemos en número, tiene parte en X, tiene parte en Y. En X positiva, en Y negativa. Entonces, la cantidad de movimiento final de vuelta va a ser lo que tenga el paquete más lo que tenga el carrito. Que ahora tiene la misma velocidad, porque después del choque, ¿sí? El paquete y el carrito quedaron como unidos, ¿sí? Van a la misma velocidad. Entonces, el paquete tiene un peso, una masa de 10 kilos por la velocidad con la que tenga. El carrito tiene una masa de 25 kilos por la velocidad que tenga, que fíjense que son iguales, ¿sí? Son la misma letra, BF, BF. Entonces yo lo voy a poder sumar y me va a dar 35. Eso en X.
En I no tiene nada, no tiene velocidad, así que lo ponemos como 0. Entonces, así podemos escribir la cantidad de movimiento final. Y en el eje Y yo no lo puedo igualar nada, porque de hecho 0 igual a menos 15 es un absurdo. Eso ya, fíjense que si ustedes quisieran igualarlo, ya el problema no los deja. Tengan cuidado porque hay problemas que pueden ser que los dejen y lleguen a un resultado erróneo. Pero acá no vamos a igualar las coordenadas en Y, porque en Y la cantidad de movimiento cambia. Pero en X sí es la misma. Entonces, esto que me dio acá tiene que ser 26. Entonces, de acá puedo despejar la velocidad final, que bueno, es 0,742 metros sobre segundo. ¿Sí? Pero algo que no sé si Sí. me perdí o no me quedó bien claro, pero que ni no puedas igualar, ¿qué relación tiene con el centro de masa? Claro, que el centro de masa no te está haciendo un MRU en la dirección Y. De hecho, si lo pensás, es como un tiro oblicuo. En un tiro Claro, oblicuo, vos antes habías dicho, y me lo noté, que el centro de masa, o sea, si la derivada de la cantidad de movimientos sobre la derivada del tiempo es igual a 0, el centro de masa se mueve en MRU, pero también dijiste que puede que se mueva en MRU en X y en las otras dos claro. componentes no. En este caso, en X sí tenés un MRU, porque no tenés fuerzas externas. Pero en Y tenés un MRV, porque tenés alguna fuerza externa. De hecho, ni siquiera es un MRV, es más complicado que un MRV. Claro, sí, O sea, es un tiro oblicuo, entiendo lo del tiro oblicuo que dijiste por el movimiento en 2 dimensiones. Como claro, es un movimiento en 2 dimensiones. En la parte en X, vos sabés que se mueve con velocidad constante. En la parte en Y, ¿sí? Va a llegar un momento en el que se acelera y un momento en el que se frena. No es un MRU ni a palo. Sí, ¿Se entiendo, entiende? te sigo, sí, sí, Eso porque igual. justamente vos en I tenés fuerzas externas que te están cambiando la cantidad de movimiento en I. O si querés, te están cambiando la velocidad también. En Bien. X nadie te molesta. En Y es donde tenés todos los problemas. Yo decía que parecía un tiro oblicuo porque en X, en un tiro oblicuo nadie te molesta. En X tenés un MRU, vas para adelante. Ahora, en Y tenés el peso, que hace que vos vayas, por ejemplo, para arriba y después bajes. ¿Sí? Sí. Ahí el centro de masa, ¿qué haría? En Y subiría y después bajaría. No es un MRU. Es una cosa más complicada. Sí, entiendo. ¿Se entiende? Después fíjense que las cuentas no son complicadas. Acá es un despeje. El problema es plantearlo y lo que estamos haciendo mucho es justificar paso por paso, que eso está bueno porque nos ayuda a entender el problema. Profe, Sí, una pregunta. En el P inicial, solamente se tomó ¿cómo se dice? La parte en X y en Y del paquete. del paquete, Porque solamente. claro, el carrito no tiene velocidad. Entonces le tengo que poner igual a 0. Ah, está bien. Y después en el PF fue la parte en X del paquete y del carrito, ¿no? Exactamente. Ah, gracias. No, nada. Está buena la pregunta. Para complicarlo un poco más, si yo, el carrito, imagínense que venía con velocidad. Bueno, iba a tener que agregar eso a la cantidad de movimiento del carrito. Tendría un término extra. Pero bueno, por ahora no se complica. A ver, el chat, ¿está todo bien? Está todo bien. Entonces, ahora el problema me va a preguntar un par de cosas. La parte más complicada ya la resolvimos. Me pregunta el impulso ejercido por el carro sobre el paquete. Esto del impulso es la variación en la cantidad de movimiento. Entonces, vamos a pensarlo solo. ¿Cómo es esto? A ver si por el carro sobre el paquete. Lo escribí muy mal, pero esta oración está muy mal, pero piensen que lo que vamos a hacer es ahora no pensarlo como un sistema, sino pensar solamente en el paquete. Yo lo escribí carrito, ahí donde dice carrito debería decir paquete, me parece. Pensando solo lo que le para al carrito. No, esto está mal escrito, muy mal. No, pero porque... profe, me parece que en la consigna está igual, ¿eh? no, la consigna está igual. Este renglón lo escribí mal. Se ve que quise escribir una cosa, lo borré y escribí cualquier otra.
lo que les digo es, pensemos qué le pasa a la cantidad de movimiento del paquete, ¿sí? No del carrito. Entonces, en X, el carrito tiene una cantidad de movimiento final que es esta. 10 kilos, que es su masa, por su velocidad. Y originalmente, antes del choque, tenía esta cantidad de movimiento. ¿Sí? Entonces, fíjense que en X hay un cambio en la cantidad de movimiento del paquete. ¿Sí? El paquete cambió su cantidad de movimiento. Ahora, el carrito va a cambiar de la misma forma en sentido contrario. Este signo menos quiere decir que es hacia la izquierda. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que yo venía con una cantidad de movimiento en X, ¿sí? Y después del choque se redujo. En este caso se hizo más chica. Antes medía 26, bueno, ahora mide otra cosa, mide mucho menos. ¿Sí? Hubo una fuerza que se le hizo al paquete hacia la izquierda que lo frenó. ¿Sí? Que esa fuerza es la de contacto cuando chocó, esa fuerza interna. ¿Sí? Recuerden que ahora estamos analizando solo el paquete, de forma individual. Claro, o sea, si fuera mayor sería que el paquete está haciendo que el carrito avance más rápido todavía con ese peso. Claro. Un paquetón debería ser. Y en Y pasa algo parecido. Yo venía con un P hacia abajo negativo y esto de repente se detuvo. Se quedó quieto. Entonces alguien tuvo que hacer una fuerza o un impulso hacia arriba. Por eso cuando yo hago 0 es la velocidad final, menos 15 es la cantidad de movimiento inicial, cuando yo hago esta resta me da positiva. ¿Sí? Es hacia arriba. Esto es lo que te está mostrando, es hacia dónde apuntaban las fuerzas externas al paquete. O sea, el carrito cuando chocó sufrió una fuerza hacia la izquierda y una hacia arriba. ¿Sí? Esta fuerza me lo frenó en X y esta fuerza lo dejó totalmente detenido en Y. ¿Está bien? Bueno, avanzo. Y después me pide la energía... Sí, pero yo no termino de entender lo de la fuerza ni, si no tenía nada en fuerza ni para empezar. Claro, no, al principio no tiene nada ni más que el peso. Claro. Pero después, cuando choca, tiene la fuerza interna que el carrito le hace al paquete. ¿Sí? Pues estamos solamente pensando en el paquete. Más la normal. Más el peso que siempre está. ¿Se entiende? La resultante en el eje Y que sufre el paquete es positiva hacia arriba. Está bien. Y te cambia la velocidad que venía siendo negativa, te la cambia a 0. ¿Sí? Si yo quiero cambiar algo que viene negativo, bueno, tengo que darle algo positivo. Entonces sería un impulso, claro. Tenés un impulso en X, un delta Px negativo, ¿sí? Sería la dirección menos X, y uno positivo en la dirección Y. Bueno. Entonces, lo último que pide el problema es la fracción de energía cinética perdida en el impacto. Es solamente hacer la cuenta, esta parte. Agarramos la energía cinética inicial, ¿sí? Que tiene el sistema, que es 45 joules, y la final, que es 9,63. ¿Sí? Fíjense, acá yo puse la masa de las dos cosas. El carrito más el paquete, y los dos tienen la misma velocidad. Entonces, fíjense que lo que pasó es que se perdió energía cinética. ¿Sí? Parte de la energía cinética que yo tenía se usó para que el carrito y el paquete estén pegados a la misma velocidad. Entonces, si uno hace el cociente entre estas dos cosas, le da 0,214. O sea, esto quiere decir que me quedó el 21,4% de la energía cinética. ¿Sí? Entonces, si a mí me preguntan ¿cuánto es lo que se perdió? Bueno, lo que se perdió es lo que falta para llegar al 100%. Se perdió 78,6% de la energía cinética. ¿Está bien?
esa energía cinética que se perdió, en realidad se transformó en otro tipo de energía, que es lo que me permite que el carrito y el bloque vayan juntos. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entiende el problema? No sé, ¿quieren preguntar algo más? Tengo uno más. Profe, perdón, yo tengo una consulta. Que Ujú. entiendo que es lógico que se haya perdido energía porque se usó para mantener pegados el carrito y el bloque, pero en realidad, tipo, la energía cinética no debería aumentar porque cuando, o sea, del sistema, digamos, porque cuando el paquete cae sobre el carrito, como que el carrito empieza a avanzar con la velocidad del paquete. Claro, pero fíjate que no es la velocidad con la que venía el paquete completamente. El paquete venía con 3. ¿Sí? Y termina moviéndose con 0,7. Ah, claro, ahí ¿Sí? está. Además, pensá que parte de esta velocidad está en el eje Y, que fue totalmente amortiguada para que no tengas velocidad en Y. ¿Se entiende? Claro, es verdad, sí, se entiende. Uh-huh. En X lo podés pensar como vos venís con una velocidad en X y tenés que empujar a alguien más pesado. Bueno, vas a ir más lento, porque además de con lo que venías, tenés que llevar a uno más gordo. Entonces, eso ya te frena. Y después en Y, bueno, por cómo es el problema, queda detenido en Y, entonces ahí perdiste energía cinética. Buenísimo, profe, gracias. No. Bueno, paso al siguiente. ¿Se bancan un problema más? Se me están haciendo muy largas las clases. Voy a tener que cortar algún problema la próxima. Este problema me parece que está bueno. Lo termino haciendo todos los cuatrimestres porque me parece que es el problema más importante de la guía. Y es un típico problema que podría haber aparecido en un parcial en la antigua modalidad presencial. Ahora el parcial es distinto, pero también podría aparecerles este problema sin ningún problema, sin ningún impedimento. La idea es que tienen un bloque de 2 kilos que se viene deslizando en una mesa sin rozamiento. Y en algún momento se cruza con este bloque, no estoy con el láser, se cruza con este bloque, ¿sí? Que se venía moviendo a una velocidad de 3 para el otro lado, y tiene un resorte. Entonces, cuando M1 llegue acá, ¿sí? Se va a encontrar con el resorte, lo va a empezar a comprimir, y en algún momento se van a separar y se van a mover para lados distintos, o quizás van a cambiar velocidades. Puede pasar cualquier cosa. Nosotros vamos a tener que adivinar cuál es esa cualquier cosa, o calcular cuál es esa cualquier cosa. Entonces, lo que me pide primero es que determine la velocidad del centro de masa del sistema antes y después del choque. Entonces, la fuerza elástica, si yo tomo un sistema que es cuerpo 1 más cuerpo 2, la fuerza elástica va a ser una fuerza interna. ¿Por qué? Porque lo que la fuerza elástica le haga al cuerpo 1, ¿sí? Se lo va a hacer para el otro lado del cuerpo 2. Entonces, como a lo largo de toda la clase, lo que tenemos es que la suma de las fuerzas externas es 0, ¿sí? En este problema, si quieren, podríamos tener peso y normal, pero se cancelarían, ¿no? Me estaría dando que las fuerzas externas son 0. Y si las fuerzas externas son 0, se conserva la cantidad de movimiento. Eso es lo más importante que hacemos a lo largo de esta guía, es buscar, buscar situaciones donde se conserva P. ¿Sí? Entonces, al conservarse la cantidad de movimiento, el centro de masa va a ser un MRU, o sea, siempre va a tener la misma velocidad. Entonces, cuando a mí me preguntan cuál es la velocidad del centro de masa antes y después, es una pregunta con un poco de trampa, porque en realidad es lo mismo, si la calculo antes o la calculo después, me va a dar lo mismo, porque el centro de masa me está haciendo un MRU. Entonces, con que la calculen al principio me alcanza. La calculo al principio porque es lo fácil. Y tenemos que la velocidad del centro de masa, fíjense que va a ser la velocidad con la que viene el cuerpo 1 por su masa,
la velocidad con la que viene el cuerpo 2 por su masa dividido la masa total. Solamente con hacer esta cuenta, sabemos que está en la dirección X, todo este problema está en una sola dirección, así que sabemos que la velocidad del centro de masa es 5 metros sobre segundo. ¿Sí? Fíjense que no es el promedio entre 10 y 3, sino que es el promedio pesado. La masa de 5 kilos, ¿sí? pesa más en ese promedio que la de 2. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Me siguieron? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Se me cortó? ¿Estamos todos? Sí, estamos. ¿Estamos bien? Joya. Entonces, de vuelta, a mí me pregunta antes y después. Yo la calculé antes, pero sé que después va a ser 5 metros sobre segundo. No va a cambiar a lo largo del problema, porque no tengo fuerzas externas. Entonces, ahora vamos a determinar la máxima compresión del resorte durante el choque. Entonces, buscamos la máxima compresión. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que la compresión sea máxima? Entonces, cuando pase que la compresión sea máxima, lo que va a pasar es que la energía potencial elástica va a ser máxima. Acá tengo dos energías, ¿sí? Y fíjense que la energía mecánica se conserva, porque no solo no tengo fuerzas externas, ¿sí? Sino que la fuerza elástica es conservativa. Entonces, el trabajo de las fuerzas no conservativas va a ser 0, la energía mecánica se me conserva. Entonces, mi energía mecánica, voy a escribirlo acá, mi energía mecánica tiene dos términos. Un término cinético más un término potencial elástico. Esta energía mecánica tiene que permanecer constante. La potencial elástica, si yo quiero la máxima compresión, es cuando esto es máximo, o sea que aumentó. ¿Qué le va a pasar a la energía cinética? Estamos todos de acuerdo que la energía cinética, si este término es máximo y esto es constante, entonces la energía cinética va a tener que ser mínima. ¿Está bien? ¿Me siguieron? Sí, sí. ¿Sí? Entonces lo que estoy buscando es un mínimo de energía cinética. La energía mecánica se conserva, la energía cinética es mínima. ¿Y cuánto es lo mínimo que puede valer la energía cinética? Ojo que es una pregunta con trampa. No es 0. O sea, en cualquier situación sí, lo mínimo que puede valer la energía cinética es 0. Pero ¿qué pasa si la energía cinética de los dos bloquecitos es 0? ¿Cuánto sería la velocidad del centro de masa? Sería 0, ¿no? Ahora, la velocidad del centro de masa, yo sé que es 5. No me puede dar 0. Entonces, la energía cinética no puede ser, la mínima no es 0. Sino que la mínima energía cinética va a pasar cuando la velocidad relativa entre m1 y m2 sea 0. ¿Sí? La forma de minimizarlo es cuando los dos bloquecitos tengan la misma velocidad. ¿Se entiende por qué? Porque cuando los dos tengan la misma velocidad, ya el resorte ya no se va a poder comprimir más. ¿Sí? Porque los dos están moviéndose con la misma velocidad. ¿Se entiende esto? ¿Quieren que vaya de vuelta? ¿Ya les quemé la cabeza? Yo no entendí muy bien por qué la velocidad no puede ser 0. Porque, sí, no puede ser 0 porque fíjate que, ¿qué pasaría si la velocidad fuese 0? Entonces, vos calculás la velocidad del centro de masa. Sería la masa 1 por su velocidad que es 0, más la masa 2 por su velocidad que también es 0, ¿sí? Dividido la masa total. Esta cuenta es fácil, te da 0. ¿Sí? Pero ¿te acordás que habíamos dicho que la velocidad del centro de masa era constante? Y no solo que era constante, sino que valía 5. ¿Sí? Entonces, fíjate
que si a mí me tiene que dar 5, no me puede dar 0, es una contradicción. Ah, ahora sí. ¿Se entiende? Esta es la parte tramposa del problema, porque uno dice, bueno, la energía cinética es mínima, bueno, la mando a 0 y ya está. Bueno, la respuesta es no. Yo siempre tengo que respetar que mi velocidad del centro de masa sea 5. Si yo pongo que las dos velocidades son 0, bueno, mi velocidad del centro de masa no es 5. Entonces, lo que tienen que acordarse acá es que la mínima energía cinética va a aparecer cuando la velocidad relativa entre M1 y M2 es 0. En castellano quiere decir que M1 y M2 tengan la misma velocidad. Si se acuerdan del resorte, el resorte que está atado a una pared, ¿sí? La pared tiene velocidad 0, ¿sí? El resorte se empieza a estirar, ¿sí? Se empieza a estirar, o sea, empieza a tener velocidad para la derecha, hasta que llega a al máximo estiramiento, ¿sí? Cuando llega al máximo estiramiento, tiene velocidad 0, que es la misma velocidad que la que tiene la pared, ¿sí? La velocidad relativa entre la pared y el bloque en ese momento es 0. Acá pasa lo mismo, pero tenemos una suerte de pared que se mueve. Entonces, si yo quiero que esto se deje de estirar o se deje de comprimir, como en este problema, lo que necesito es que los dos extremos del resorte tengan la misma velocidad. Pero, Seba, en ese caso no sería, perdón, la velocidad del centro de masa no sería 0 si se mueven todos juntos. No, ojo que es la velocidad relativa. La velocidad de 1 y la velocidad de 2, para que la relativa sea 0, tienen que ser los dos iguales. Y a su vez, yo tengo que respetar que la velocidad del centro de masa me dé 5. Entonces, el truco está en que la velocidad 1 y la velocidad 2 van a ser la del centro de masa. Porque fíjate que si ahora lo calculás, si vos decís, bueno, M1 tiene la velocidad del centro de masa. M2 tiene la velocidad del centro de masa también. Y acá tengo M1 más M2 dividiendo. Entonces, como la velocidad del centro de masa está en los dos términos, lo podés sacar de factor común y te va a quedar M1 más M2 sobre M1 más M2. Esto se te cancela y te va a quedar el 5. Esta es la parte difícil del problema, quiero que se entienda, no sé si tiene alguna duda. Claro, así matemáticamente lo veo, pero gráficamente, o sea, vos estás diciendo que ponele el bloque de la izquierda, está pegado justo al borde del resorte y no hay compresión ni estiramiento. Mira, lo pensamos en lo que estaría pasando. Dale. Vos ves que al principio este resorte está en su longitud natural y viene este que está acá con 10 y este que está acá viene con 3. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se empieza a comprimir? Bueno, este que tenés a la izquierda sufre una fuerza, la fuerza elástica, lo quiere tirar para allá, para la izquierda, entonces lo está frenando. Y la fuerza elástica, lo está acelerando, lo empuja para la derecha. Entonces, cuando se empiecen a comprimir un poco el resorte, va a haber aumentado su velocidad, el de la derecha. Va a tener, no sé, 4. Y se va a seguir moviendo para adelante, pero con menos velocidad, no sé, 7. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Sí, hasta ahí va bien. Entonces, fíjate que las dos velocidades son distintas. Entonces, ¿qué va a pasar? Que está acá con mayor velocidad va a acercarse más al cuerpo de la derecha. ¿Sí? Entonces, se vuelve a producir este proceso. Se frena el de la izquierda, se acelera el de la derecha. Hasta que llega un punto en que los dos tienen la misma velocidad. 5, el resorte está comprimido, y 5. Entonces ahora los dos tienen la misma velocidad. ¿Sí? Cuando los dos tienen la misma velocidad, el instante siguiente,
no se van a acercar, porque los dos tienen la misma velocidad. Eso quiere decir que la velocidad relativa es 0, tiene la misma velocidad. ¿Se entiende? Claro, ahí me quedó Entonces ya no mucho se te claro. comprime más. Ahí tenés la compresión máxima. Y como Sí, es la compresión ahora máxima, la cinética es la mínima. se ve mucho mejor. Gracias, Seba. ¿Se entiende? No, por favor. Sí, sí, sí. ¿Queda claro entonces? Este problema es tramposo. Creo que si a uno le hubiese tocado en el parcial y venía haciendo las cosas rápido, bueno, pone la velocidad igual a 0 y va a obtener un número que quizás hasta tenga algún sentido. Pero bueno, el problema va a estar mal porque no iban a respetar que el centro de masa tenga la misma velocidad. Entonces, no sé si quieren que diga algo más de esto. Vuelvo para atrás y lo cerramos. Si quieren, pregunten de vuelta, pero bueno, la idea es que los dos tengan la misma velocidad y que sea la velocidad del centro de masa. Entonces, cuando tenemos eso, bueno, podemos calcular la energía mecánica inicial, que es solamente cinética, que bueno, vale 122,5 joules, y podemos calcular la energía mecánica final, que va a ser la suma de las dos cinéticas con igual velocidad, más un término que no lo conozco, me falta la compresión de la potencial elástica. Las dos energías son iguales, así que la igualo a lo que tenía, y acá puedo despejar el delta X, que me da 0,25. Me da negativo, pues bueno, es una compresión. ¿Está bien? ¿Me siguieron? ¿Quieren que vuelva algo para atrás? Yo ya sé que lo dijiste varias veces, pero no me terminó de quedar Sí, claro. sí. Lo digo de vuelta, no hay drama. Porque, o sea, sé que tienen que ser iguales las dos. La lógica de que sea la velocidad del centro de masa, ¿cuál es? O sea, no tienen otra opción para hacer. O sea, no podrían ser Claro, no 4. tiene otra opción, Listo. porque vos cuando calcules el centro de masa, la velocidad del centro de masa, te tiene que dar 5. Cualquier otra combinación de velocidades iguales te va a dar otra cosa. ¿Qué es lo que yo había hecho? ¿Viste? Sí, y estaba copiando eso, pero justo lo borraste y no terminé de ver la Dale, matemática. ¿te lo copio de vuelta? Sí, por favor. ¿Hago la parte matemática de Sí, vuelta? gracias. Entonces, la velocidad del centro de masa, ¿sí? Vamos a poner así que V1 es igual a V2, que es una velocidad que es incógnita. Esto me tiene que dar 5. Entonces, tengo M1 por la velocidad que no sé cuánto es, más M2 por la velocidad, sobre la masa total, que es M1 más M2. Entonces, como la velocidad está en ambos términos, la puedo sacar de factor común. Y me va a quedar M1 más M2 arriba, sobre M1 más M2, y saqué la velocidad de factor común. Entonces, esto se cancela con esto, y Listo, lo que llego perfecto. es que la velocidad es 5. Gracias. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, sí, muy Avísenme claro. si lo puedo borrar. Bueno, Sí, estas sí, son las cosas que hay que... Esto en general uno se los cuenta, ¿no? No es tan intuitivo como para que uno lo sepa así de una. Pero bueno, ¿ya entonces se entendió? Sí, sí. Joya. ¿Puedo borrar? Sí, gracias. No. Entonces, bueno, igualando las dos energías mecánicas, podemos sacar que el delta X es menos 0,25. El signo menos es se lo puse yo porque es una compresión, ¿sí? Comentario al margen, como esto está al cuadrado, ¿sí? Los dos resultados posibles son el más menos, me quedé con el menos. Pero bueno, si ya sabemos que la compresión, ya sabemos que es negativo. Entonces, la parte C, lo que me pide es que diga cuál es la velocidad final para cada uno de estos cuerpos. Entonces, fíjense que yo no sé si este problema es elástico o inelástico, ¿sí? Vamos ahora a después qué es lo que queda, pero yo lo que sé es que la cantidad de movimiento inicial es igual a la final. En este caso no le puse el vector porque yo sé que está solamente en X, así que no voy a hacer mucho problema. Entonces,
el P inicial es la velocidad del primero con la que viene por su masa, más la velocidad del segundo por su masa. Y al final va a ser la masa por una velocidad 1 que no conozco, más la masa del segundo por una velocidad que no conozco. Entonces, me queda acá planteada una ecuación con dos incógnitas. Ahora, más allá de que si sea elástico o inelástico, lo que sea, yo sé que la energía mecánica se conserva. Entonces tengo una segunda ecuación que es la conservación de la energía mecánica. Les va a pasar muchas veces que hay problemas en los que se conserva la cantidad de movimiento y la energía mecánica. Va a haber problemas en los que se conserva P, pero no la energía mecánica, y viceversa. Eso siempre lo vamos a tener en los problemas. Sobre todo cuando pasemos después del segundo parcial con momento angular, vamos a tener tres cosas para ver si se conservan. Pero bueno, no. Después del parcial. Por ahora, bueno, tenemos P y energía mecánica. Y yo sé que en este problema la energía mecánica se conserva. Es lo que habíamos planteado antes. La energía inicial mecánica va a ser igual al final. La inicial es puramente cinética, ¿sí? Y la final también es puramente cinética porque interactuaron con el resorte, pero se separaron, ¿sí? No quedan enganchados. Después de la máxima compresión, ¿sí? El resorte se estira su longitud natural y lo suelta. Cada uno para un lado. Entonces, en realidad, si lo ven acá, es un choque elástico, porque estoy conservando la energía cinética. Y además tiene un resorte, tiene un elástico, así que tiene todo el sentido que sea un choque elástico. Bueno. Entonces, fíjense que tengo acá una ecuación, dos ecuaciones, con dos incógnitas. El problema es que no es un sistema de ecuaciones lineales, sino que hay algo que está al cuadrado. ¿Qué es lo que uno hace? Despeja de acá B1 en función de B2, lo reemplaza en el otro y resuelve la cuadrática que le queda. Cuando resuelve la cuadrática le va a quedar dos resultados posibles. El primero es que la velocidad 1 sea 10 metros y la velocidad de 2 sea 3 metros sobre segundo, ¿sí? Que si se fijan son las condiciones iniciales del problema. Entonces, este primer resultado lo que me dice es que así como entraron, salieron. Y si lo piensan un poco, eso no es cierto, porque en el medio hubo un resorte en el cual habíamos visto que uno se había acelerado, el otro se había frenado. ¿Sí? Entonces, este resultado es un resultado que matemáticamente está bien, pero físicamente no, porque me dice que no interactuaron, los dos siguieron igual. Les va a pasar mucho en problemas donde tienen problemas de choques elásticos, que hay un resultado que es la no interacción. Entonces, ese resultado uno lo tira a la basura. El resultado correcto es el otro que les va a dar, que es que el cuerpo 1 queda totalmente detenido, ¿sí? Y el cuerpo 2 se va con 7 metros sobre segundos a la derecha. Entonces, el resultado que vamos a considerar correcto va a ser el 0,7. ¿Sí? Y bueno. Eso es todo. No sé si quieren preguntar algo. Sí. Una consulta. ¿Por qué acá no se pone la energía potencial elástica? Porque la idea es que... a ver. Eso, ¿no? O sea, la idea es que interactúan, ¿sí? Se comprime el resorte y después los separa. ¿Sí? No quedan unidos. Entonces, al final, no tenés energía elástica. Ok. ¿Sí? O sea, en un momento interactuaron, hubo energía potencial elástica, pero después cada uno siguió por su lado. Perfecto, gracias, profe. No. Bueno. Si tienen alguna consulta durante el fin de semana o si necesitan alguna clase de consultas más allá del jueves, avísenme y arreglamos algo. ¿Sí? Escríbanme, no hay problema. Incluso domingo, sábado, no jode. Estaría bueno, profe. Sí, porque sí. Hay algunos que los sábados que dan clases de consulta, sí. No podemos porque tenemos otras materias.
No sé, si quieren... cuando ustedes digan, yo en general estoy libre. Si quieren, creo que tienen el grupo ese WhatsApp. Si quieren, pónganse de acuerdo y me dicen cuándo es que les conviene. No sé si quieren el viernes, el sábado, el domingo, el lunes. Elijan ustedes. Dale, Profe, Seba, muchas después- gracias. No, nada. ¿Alguien me iba a preguntar algo? Profe, ¿después le puedo hacer una pregunta sobre el laboratorio? Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta más de esto? Si no, corto la grabación. Bueno, la corto ahora si no olvido.